Paz a vosotras, queridas hermanas, que el día de hoy nos acompañan. Es un honor tenerlos presentes en esta reunión virtual y pues les agradecemos mucho el tiempo que ustedes invierten en estudiar una porción más de la bendita palabra. Hoy tenemos el honor de que nuestro hermano Arcadio Durón sea el expositor de la bendita palabra de la lección número 7 que vamos a estudiar el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro hermano y que Dios le siga bendiciendo, le siga dando sabiduría, le siga dando ese corazón humilde que le gusta trabajar en el ministerio de Dios. Pasa vos, mi hermana Emilia, muchísimas gracias por sus palabras y por la bienvenida que me dan. Agradezco de corazón a mi hermano Roberto Parga por hacerme la invitación a participar con ustedes en el desarrollo de la escuela femenil. Y pues es un placer, la verdad, compartir con ustedes la palabra de Dios. Soy diácono. Pues sea bienvenido, hermano. Y pues les damos también la bienvenida a nuestras hermanas del estado de Puebla, de Guerrero, Baja California, de México, a veces se conectan, de otros lugares que se me va a veces de la mente los nombres, pero hermanas, sean todos bienvenidos, se están conectando poquito a poquito, pero el ratito vamos a hacer más. Muchas gracias, hermanas, y pues le damos inicio entonces a este día para empezar con la palabra de nuestro Dios, dando una oración de inicio y le pido a mi hermana Ale que tenga bien de dirigirnos con esa oración para presentarnos ante nuestro Creador. Adelante, hermana Ale, puede encender su micrófono. Sí, mis hermanas, oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos de los cielos. Gracias le damos por sus grandes bendiciones, porque pone a nuestras manos estos medios electrónicos para poder también estudiar la palabra de Dios y que usted bendiga a nuestro hermano que hoy expondrá este tema de nuestra lección, nuestro hermano Arcadio, quien usted lo ha tomado para servir en su obra, que a través de su Espíritu Santo Él nos transmita esas palabras de sabiduría y poder comprender una lección más en nuestras vidas diarias y a la vez poder exponerla en nuestras sociedades para que crezcamos juntas y podamos ser ejemplo delante de ustedes y de esta humanidad en el cual debemos ser esa luz. Bendito Señor, bendice a todas mis hermanas que se han conectado o que pronto lo estarán, pues también buscan la sabiduría y esa sabiduría que usted solamente da. Pues todo te lo demando y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ale. Y pues tiene entonces el tiempo disponible nuestro hermano Arcadio Durón para la exposición de la bendita palabra. Adelante, hermano. Muchas gracias, mi hermana Emilia. Amadas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pasa Bueno, vos. gracias. Bueno, mis amadas hermanas, como le decía a mi hermana Emilia, que hacía la dirección de este servicio, la verdad es que es un placer compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios a través de la lección femenil. Y bueno, hoy la lección que vamos a estudiar, pues ustedes ya bien la conocen, es la lección número 7, palabras dulces, formas correctas. El objetivo de esta escuela, reconocer que la benignidad es una expresión de la bondad vivida con ternura, paciencia y mansedumbre, que el Espíritu Santo la produce en nosotras para reflejar el carácter compasivo de Cristo. Bueno, ese es el objetivo que marca nuestra escuela. Y bueno, mis amadas hermanas, como su nombre lo dice, es reconocer, o sea, ya conocemos, y es reconocer que la benignidad es una expresión. Yo creo y pienso, hermanas, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la palabra de nuestro Dios, que cada una de las cosas o cada uno de los frutos del Espíritu que se
van dando en cada uno de nosotros, y en este caso en ustedes, mis hermanas, se manifiestan a través de la forma de expresarse. Por eso dice aquí que la benignidad es una expresión de la bondad vivida con ternura, paciencia y mansedumbre. En ese sentido, yo reconozco de todo corazón, la verdad es que la mujer tiene mucho esa forma de expresarse con ternura, con cariño, con amor, a diferencia de nosotros los hombres. El hombre es más rudo, es más frío, es más seco, más sin embargo, la mujer, pienso yo, por ese don que Dios le dio de engendrar vida, de dar vida, tiene esa capacidad de ser más tierna, de expresar a través de su forma de actuar con ternura aquellos sentimientos para con sus seres queridos, no se diga para con sus hijos, para con su esposo, para con sus abuelitos o para con todos sus semejantes. Entonces, derivado de ello, con toda la razón del mundo, el objetivo dice es una expresión de la bondad vivida con ternura, paciencia y mansedumbre que el Espíritu Santo produce en nosotras. Es decir, cuando nosotros, el ser humano, voy a hablar en el sentido, hermanos, general de los dos géneros, cuando nosotros, los seres humanos, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, este dice que va a producir en nosotros para que lo podamos reflejar el carácter del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que el objetivo está bastante claro, muy bonito, y yo creo que al final de la escuela y en el transcurso de nuestros días podemos irlo cosechando. Fíjense que en la mañana estaba yo haciendo un análisis y estaba revisando investigaciones de especialistas en el cuestión de el carácter del hombre y de la mujer. Y lo que me di cuenta, fíjense hermanas, algo interesante. Dicen que el hombre es el de carácter más fuerte, más áspero, más rudo, más frío, y que la mujer es la de carácter más noble, más apacible, más tranquilo. En algunas ocasiones, y lo digo con razón de experiencia, no porque conozca muchísimo, mas sin embargo, he escuchado yo, desafortunadamente, puedo decirlo que ha habido hermanos que dicen que las mujeres son muy explosivas, que son muy, sí, tienen un carácter muy explosivo. La verdad es que a mí poco me ha tocado observar hermanas en todos los lugares donde hablado de la palabra de Dios. Ya ven que ahora en pandemia, pues se nos invitaba a muchas transmisiones en diferentes localidades, en diferentes iglesias y estados. Y en las visitas que yo he hecho en el estado de Puebla, en el estado de México, en Tampico, en Monterrey, en Reynosa, en fin, en todos los lugares donde he visitado, la verdad es que el carácter de nuestras hermanas es algo, como dice el objetivo, mucha ternura, mucha mansedumbre, mucha paciencia. En las reuniones que tenemos de zona, ustedes se dan cuenta quien atiende a los obreros en el desayuno, la comida y en la cena, pues son las hermanas, la sociedad femenil. Y yo sé que el momento en el que llegamos a esas reuniones de preparación ministerial, pues ellas reflejan esa ternura, ese cariño, esa paciencia, vaya. Entonces, esta lección yo la siento un poquito, les digo con todo el corazón, la siento un poquito como que algo fuerte para mis hermanas, porque como que nos deja ver, dice, la produce en nosotras para reflejar el carácter compasivo de Cristo. Como que por un lado deja ver que el carácter de nuestras hermanas es fuerte, es algo no moldeable. Mas sin embargo, les digo yo a través de lo que estuve investigando, pues dice que quien es más agresivo y más explosivo es el hombre. Entonces, vamos a llevarnos la idea de lo que dice este objetivo. Ya conocemos lo que es la benignidad. Entonces, vamos a reconocer que es una expresión, es decir, en cada expresión que nosotros manifestemos
no solamente con nuestros seres queridos en la casa, con el esposo o con los hijos o con las hijas, sino con todo aquella persona, dentro y fuera de la iglesia, para que aquella gente, aquellas personas que nos conocen fuera de la iglesia, pues realmente observen en nosotros, en ustedes, hermanas, ese carácter tranquilo, de amabilidad, de ternura. Yo sé que ustedes expresan esas palabras que cuando les da esa situación de, como dice ahí la imagen, ¿no? Hay ternurita o cosas así similares. Entonces, este es el objetivo. Quise extenderme en esta parte para que viéramos que lo que se ha analizado a través de investigaciones, pues el hombre es de un carácter más fuerte. Entonces, ustedes, hermanas, son más bondadosas, más benignas en todos los aspectos. Así es de que mi respeto y mi reconocimiento para ustedes. No sé si alguna de mis hermanas quiera agregar, preguntar o comentar algo. Sí, hermano, en efecto, como usted dice, pues sí somos bondadosas, pacientes, pero también hay de todo, hermano. O sea, también vemos hermanas que a lo mejor tenemos carácter fuerte o somos demasiado serias y a veces dicen, esa hermana, no, se ve muy enojona, pero las tratas y es todo lo contrario. Pero sí, siento que también hay de todo, hermano. Muchas gracias, hermana Isabel. ¿Alguien más de mis hermanas? También depende, hermano, la etapa de la vida en que estamos, porque también cierta edad tenemos, pues a veces se nos complica mucho el carácter, Ajá. pero depende también de esa etapa de vida en la que estamos pasando. Más sin embargo, como usted bien dice, nuestro Creador así nos hizo. Esa fue el objetivo de que la mujer fuera así, y lo es. Nada más que a veces, por circunstancias de la vida, a veces nos alteramos, ¿no? O a veces en la etapa de la menopausia empiezan cambios muy fuertes para nosotras las mujeres y es cuando empezamos a experimentar también esa dificultad de manejar ahora sí la emoción. Muy bien, hermana Emilia, muchas gracias. Sí, fíjese que eso sucede mucho. Ahorita, bueno, no están ustedes para saberlo, pero sí me ha tocado vivir con hermanas, convivir con hermanas en esa etapa. Y la verdad es que platicando con mi esposa es enfermera, entonces enfermera intensivista. Ahorita ya está jubilada, pensionada. Pero sí, por medio de ella es que yo me doy cuenta de por pacientes que ella trataba en esa etapa de la menopausia, pues la verdad es que sí, las hormonas, pues se alteran demasiado, tanto así que ha habido separaciones de matrimonios a causa de eso, porque el hombre llega a reflejar, es que no eras así, es que yo no te conocí así. Y fíjense, hermanos, en esta semana pasada tuvimos la necesidad de platicar con un matrimonio en la iglesia, precisamente por algo que estaba pasando ahí en el matrimonio. Y pues la hermana manifestaba, dice, es que yo siempre ha sido así. Esta hermana, pues ya, la verdad es que es una, ahora sí como dice ahí nuestra diapositiva, es una ternurita la hermana porque a pesar de los años que ella tiene, está bien trabajada, la verdad, y es un amor la hermana en todos los aspectos. Entonces, sí tuvimos que platicar ahí con el matrimonio porque pues había unas circunstancias algo ahí complejas. Sin embargo, pues sí tiene toda la razón, dependiendo de las etapas. Por ejemplo, no me van a dejar mentir, ustedes, mis hermanas, que tuvieron o tienen o han tenido adolescentes, también es una etapa en la que la mujer, en esa etapa, pues es una, ¿cómo le podemos decir? Es una situación de un carácter algo, bastante vulnerable.
pues vaya, tenemos que entender, ustedes como mamás, nosotros como padres, esa etapa de la mujer. Mi esposa dice que se le llama adolescencia porque todo les adolece y todo quieren y a todo reniegan, pero pues es parte de la esencia que Dios hizo a la mujer. Bueno, si ya no hay alguien más, entonces continuamos, mis hermanos, mis hermanas, perdón, con la lectura bíblica. Disculpen, hermanas, que diga hermanos, le decía a mi hermano Roberto que nosotros acá, no llevamos la escuela como tal, porque son muy poquitas hermanas y nada más un servidor y un hermano laico que me ayuda. Entonces siempre la vimos como un foro, la escuela, pero bueno. Tenemos la lectura bíblica que Pablo a los hermanos de Éfeso la marca en el capítulo 4 31 y 32. Voy a pedirle a una de mis hermanas, a ver, una hermana voluntaria, que Heme le dé aquí, lectura, por hermana. favor. ¿Quién dijo? Espe- Perdón. Heme aquí, hermano. Soy la hermana Rudy. Adelante, hermana. Efesios 4, 31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Bueno, fíjense que el apóstol Pablo, como ustedes bien lo saben, pues él conocía a la iglesia y antes de él predicar a las iglesias, pues él perseguía a la iglesia. En ese sentido, conocía las debilidades, conocía las circunstancias de los hermanos y en este caso de las mujeres, y por eso en estos versículos 31 y 32 dice, toda amargura, enojo e ira, voces y maledicencia, quitado de vosotros y toda malicia. Cuando leemos este versículo, nos damos cuenta que en aquel tiempo a los hermanos de Éfeso, a las hermanas, pues él veía acciones como amarguras, como voces, maledicencias, y por eso les decía, todo esto debe de ser quitado. ¿Por qué? Porque no era bueno. Es decir, no se estaba expresando, como decía el objetivo, algo, Pablo, yo quiero decir que Pablo veía a la iglesia de Éfeso, la visitaba y se daba cuenta que entre los hermanos que estaban ahí en Éfeso, pues se encontraban estas reacciones, reacciones de enojo, reacciones de ira, reacciones de malicia, que si bien es cierto, hoy por hoy también pueden suceder en la iglesia. Y ahorita nuestra hermana Emilia mencionaba que a veces por la etapa en la que se vive, o a veces, fíjense que, no sé, allá en donde ustedes se reúnen, haya matrimonios mixtos. Me refiero a que la hermana es de la iglesia y su esposo no es de la iglesia. Y es ahí donde a veces se le complica a la hermana asistir a la iglesia al 100% o entregada a la iglesia al 100%. ¿Por qué? Porque su compañero pues no es de la iglesia y aunque no le impida ir a la iglesia, pues siempre van a existir circunstancias que en algún momento dado pues la incomoden y a lo mejor esa incomodidad o ese malestar que su compañero que no es de la iglesia, que no le impide, pero que al salir de casa para irse a la iglesia, pues ya la hizo enojar, ya la hizo molestar. Y la hermana, aunque ella esté trabajando en la bondad, en la benignidad, pues no va a faltar que alguna hermana por X circunstancia no le salude. A lo mejor también trae alguna situación por ahí con su familia, con su esposo, con sus hijos, o algún problema laboral, social, no sé, y va a reaccionar de una manera, no grosera, pero no va a reflejar precisamente algo bueno. Por eso Pablo les decía,
tienen que quitarse esas circunstancias. Cuando vengan a la iglesia, tienen que, fíjense que en una empresa donde yo trabajaba, la persona de recursos humanos, cuando nos daba la capacitación para empezar a trabajar, era una maquiladora y decía, aquí no vienen a desquitar si se pelearon con la esposa, si se pelearon con los hijos, aquí vienen a trabajar y aquí no vienen a hacer pleitos, porque era una maquiladora donde la mayor parte eran mujeres y pues llegaban y se empezaban a insultar y cosas así. Entonces decía, todo eso déjenlo allá en la caseta de vigilancia y aquí vengan y dedíquense a trabajar. Algo yo escuché una vez del hermano Fernando Zamora en una exposición que decía, dice, aquí venimos a la iglesia, venimos a la casa del sastre y si el predicador nos da un mensaje y si me cayó el saco es porque era para mí. Entonces, mis hermanas, cuando venimos a la iglesia, pues sí traemos problemas a veces en la casa con los hijos, con alguien de la familia y más en el sentido de mis hermanas que su compañero no es de la iglesia. Entonces, pues eso a lo mejor se va a escuchar un poco fuerte, pero pues hay que dejarlo antes de llegar a la iglesia. Y por eso Pablo les decía, esto tiene que ser quitado. Y dice el versículo 32, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios perdonó a través de Jesucristo. Fíjense que este versículo 32 nos deja una enseñanza muy bonita, porque Jesucristo, sin que nosotros lo hayamos ofendido, lastimado, inclusive sin haberlo conocido persona a persona, a través de Él es que Dios nos perdonó. Entonces, por eso es importante que cuando vayamos a la iglesia, pues si traemos alguna circunstancia y dificultad que nos puede provocar eh, pues enojo, ira, malestar emocional, porque pues también está el malestar en el organismo por salud. Y aún a esto, fíjense que también pues es necesario que se lo dejemos a Dios cuando el malestar es en cuestión de la salud. ¿Para qué? Como dice también la misma palabra de Dios, nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados para el servicio de nuestro Dios. Entonces, para que esto opere en cada uno de nosotros, en cada una de ustedes, pues debemos manifestar la misericordia. Si mi hermana por X o por Y no me saludó y siento yo que anda molesta conmigo, pues dice Pablo, perdónala. Pero pues si yo no le hice nada, bueno, pues acércate y pregúntale si algo le hiciste o algo le comentaron, porque a veces sucede eso, que también la palabra de Dios nos enseña a que no seamos excesivamente comunicativos, lo que se llama chismes. Entonces, eso es muy dado en todos los lugares, hermanas, en todos los lugares se da. Y pues eso complica a veces nuestras relaciones. Entonces, por eso Pablo le decía a los hermanos de Éfeso, porque él lo veía. Si no lo hubiera visto, pues entonces no lo aconsejara de esa manera. Eso es lo que puedo comentar, hermanos, hermanas, en relación a nuestra lectura bíblica que marca el apóstol Pablo. No sé si alguna de mis hermanas quiera participar. Todo entendible. Muy bien. Bueno, me comentaba el hermano Roberto que el versículo clave era para meditarlo durante la semana y, y compartirlo o sacar algo de provecho. Yo quise tomar algo de esta parte del versículo de memoria porque dice versículo clave. Ya ven que por ejemplo, en muchas empresas o hay muchos dichos coloquiales que dicen que la base del éxito es la X, o sea, diferentes conceptos. Por ejemplo, dice la clave del éxito es la perseverancia. La clave del éxito es la pasión. La clave del éxito es la disciplina. La clave del éxito es la creatividad. La clave del éxito es la humildad. Y así podemos enumerar
muchas definiciones para llegar a un éxito. Por ejemplo, quienes tenemos más de 50 años, digo tenemos porque yo paso los 50 años, hermanas, entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer si estamos en una empresa? Pues ahora sí que constancia para que, pues llegado el tiempo, nos podamos pensionar. ¿Cuál es la clave del éxito? Pues seguir trabajando hasta cumplir la cesantía y poder ser pensionados. Entonces, así como este ejemplo, pues quiero pensar que mis hermanas, para llegar al éxito, pues este versículo que dice versículo clave, y es el 32, pues nos habla de la clave que tenemos que emprender para que podamos manifestar o que la reacción en nosotros sea palabras dulces, formas correctas. Y eso se va a lograr a través de una semana, de un mes o de los días que Dios nos conceda para que en cada uno de nosotros, de ustedes, pues mis hermanas, que las vean, la gente que la ve de afuera, vea realmente que son hijas de Dios. Bueno, vamos a pasar al tema bíblico y voy a pedir a una de mis hermanas que me ayude a leer el primer párrafo. Pasa a vosotras, amadas hermanas. Mi hermano, ¿podría leerlo yo, el primer párrafo? Soy la hermana Lidia Velasco de aquí de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Adelante mi hermana, claro que sí. Un placer estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Dice el tema bíblico de esta manera: después de conocer qué es lo bueno y lo justo ante Dios, lo que llamamos bondad, necesitamos aprender cómo vivirlo y transmitirlo con ternura, paciencia y respeto. Ahí entra la benignidad, que es esa disposición amable que suaviza nuestros actos, palabras y decisiones. Es la virtud que transforma una corrección en un consejo, una verdad dura, dice, en una enseñanza comprensiva y una advertencia en una oportunidad de restauración. Amén. Y lo que puedo comentar, mi hermano, de este párrafo, pues yo lo veo como bien claro, hermano. Si nosotros somos conocedoras de la palabra de Dios, debemos de estar seguras que es lo bueno y lo justo ante Dios, como lo dice en este párrafo. Si nosotros sabemos y hablamos de la bondad y lo aplicamos no solamente la bondad en la parte economía, sino la parte de bondad, de tener misericordia hacia el prójimo, de siempre verlo con amabilidad, respeto, y que sobre todo, hermano, nos recordemos que dicen que, como dice la palabra, dice que tenemos dos cosas por sobre todo: amar a Dios y amar al prójimo como si fuera nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos a amar al prójimo, amarlo, respetarlo y teniéndole paciencia, es lo mismo que vamos a recibir hacia nuestra propia persona. Y nosotros como mujeres, ahora sí, cabeza de hogar, bueno, la cabeza es el hombre, pero nosotros también somos cabeza de familia junto con el hombre porque le enseñamos a los hijos. ¿Qué le vamos a transmitir a los hijos si nosotros estamos en un hogar disfuncional, en un hogar donde nos olvidamos del amor, del respeto, de la misericordia? Obviamente los hijos van a ser nuestro espejo y van a ver que nosotros durante el tiempo no hemos aprendido lo que dice Proverbios 15:1: la palabra áspera enciende el furor, mas la blanda respuesta quita la ira. Y si nosotros le hablamos a nuestros hijos
con bases sólidas. No necesitamos más que los frutos espirituales adoptarlos para tener esa sabiduría y saber que una mujer fuerte no necesita gritar, una mujer fuerte no necesita ser iracunda, una mujer fuerte es aquella que tiene autocontrol y dominio propio, una mujer fuerte es aquella que sabe aceptar sus errores y no ser autoritaria, imponerse. A veces nosotros queremos imponer sin tomar en cuenta a veces el pensamiento o las ideas de las demás hermanas y a veces buscamos conflictos innecesarios. Entonces debemos de transformar nuestras vidas, nuestro ser y nuestro yo para que podamos contagiar de cosas buenas a todo a nuestro alrededor. Gracias. Pasa a vosotros. Pasa a vos, hermana. Muchas gracias, hermana. Bien, entonces nuestra hermana mencionaba esa parte del apoyo mutuo con el hombre en el hogar y de aquello que se aprende en la iglesia, de aquello que hemos conocido de parte de nuestro Dios. Y por eso es que ya cuando se conoce aquello que es bueno, aquello que nos hace moldear nuestra forma de actuar, que nos hace reflexionar sobre nuestros actos, pues ahora sí que entonces hemos entendido que se puede transmitir, se puede llevar a cabo en compañía de no solamente del esposo, sino también de los hijos. Y un versículo muy certero que mencionaba nuestra hermana, que la blanda respuesta quita la ira. Es muy cierto que a veces los hijos se alteran un poco, inclusive el esposo también se llega a alterar. Y bueno, en ese sentido, pues aquí esta parte de la bondad nos enseña, dice, aprender para vivirla y transmitirla con ternura. Es una disposición amable que suaviza nuestros actos. Es decir, si no está en nosotros esa, bueno, ustedes, mis hermanas, esa bondad, pues obviamente no va a poder suavizar los actos, lo que mencionaba nuestra hermana. Dice también es una virtud que transforma una corrección en un consejo y, bueno, una advertencia en una oportunidad de restauración. Entonces, la disposición que debe de caber en mis hermanas, pues es precisamente esa disponibilidad de que si en un momento dado hay una molestia, hay un enojo, no solamente por parte de los hijos o del esposo, sino también de los hermanos de la iglesia, pues se tenga esa benignidad, esa misericordia. Y ahora sí, como se decía ahí hace tiempo en la televisión, contar hasta 10. Y si llegan los 10 y no se controla, contar hasta 20, a 30 o hasta donde. Y manifestar ese fruto del Espíritu. Muchas gracias, mi hermana. Seguimos con el siguiente párrafo del tema bíblico. Heme aquí, hermano. Adelante, mi hermana Rudy. La benignidad se manifiesta cuando el trato hacia los demás no está guiado por la frustración o la ira, sino por la compasión. Una mujer benigna no deja de hablar con verdad, pero lo hace con el tono y la actitud que permite ser escuchada. Como enseñó el apóstol Pablo a los siervos del Señor, que no sean contenciosos, sino amables para con todos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, según 2 de Timoteo 2, 24, 25. Así también deben ser nuestras actitudes, firmes pero humildes, claras pero dulces. ¿Hay que hacer un comentario, hermano? Sí, hermana. Sí, bueno, si así lo desea. Bueno, dice que la benignidad se demuestra de alguna manera Ajá, y este es cuando nosotros lo hacemos de una manera, como decía en la primera parte, sí. dice que es suave, comprensiva, que cuando nosotros se manifiesta también con la suavidad de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras decisiones. En nosotros no debe de haber esa voz
dura cuando queremos corregir, porque entonces no sería benignidad. Cuando regañamos de una manera, cuando queremos corregir y en lugar de corregir o exhortar, regañamos. Eso no puede ser benignidad, porque ya estaríamos como frustrados. Las personas cuando tenemos frustración gritamos, levantamos la voz, o cuando estamos enojados o airados también hacemos lo mismo. Y a veces queremos justificarnos cuando nos dicen, pero no me estás gritando. Y dices, no, es que así hablo, pero a veces no es así. Entonces, esta parte de la benignidad, como decía en el objetivo, es una expresión de bondad y por lo tanto lo debemos de compartir hacia los demás. Dice que cuando nosotros como mujeres hablamos, puede ser que alguien esté pasando por una situación que no sea correcta o esté lastimando a otras personas o nos esté lastimando a nosotros, pero en este caso dice que nosotros, como mujeres benignas, no debemos de hacer uso pues de esas palabras duras, de esas actitudes duras, ni de las expresiones en nuestro rostro, porque hasta eso, hermano, a veces estamos de alguna forma hablando según dulces, pero a veces nuestra cara, nuestras formas, nuestra expresión corporal demuestra todo lo contrario cuando cruzamos los brazos o cuando lo hacemos de una manera burlona. Eso no es benignidad. Y dice que eso el apóstol Pablo así le decía, le hablaba a sus compañeros y le decía que nosotros no debemos de tener esas formas, sino debemos de tener una amabilidad para con todos, desde el más pequeño hasta el más grande, mujer, hombre, con cualquiera debemos de comportarnos. Y dice, porque con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Esto nos da a entender que también no solamente debemos de comportarnos de una manera benigna dentro de la iglesia, sino también fuera de ella, porque dice que por nuestras palabras podemos nosotros conquistar, pero si nosotras no demostramos ese amor que estamos aprendiendo en la palabra de nuestro Dios, si no practicamos la bondad para lograr ser benignas, pues tampoco vamos a lograr que otras personas conozcan de este amor que nuestro Dios nos está dando. Entonces dice que cuando nosotras seamos, corrijamos, debemos de ser firmes, pero tener humildad, reconocer que también nosotras podemos caer en alguna forma de falta y cuando nosotros hablemos, no vamos a hablar con mentiras, pero lo tenemos que hacer de una manera que tampoco sea ofensiva. Esa es la parte que yo entiendo, hermano. Y muchas gracias, hermanas. Pasa a vos. Pasa vos, mi hermana. Muchas gracias, hermana Rudy. Un gusto saludarla aquí en la transmisión. La verdad es que tiene toda la razón mi hermana por lo que agregó a esta parte del tema bíblico en el segundo párrafo. Fíjese, hermana, que les voy a compartir experiencias que nos ha tocado vivir ahí en la localidad. Tenemos alrededor de 10 a 12 niños que sus papás no van a la iglesia, es decir, no son de la iglesia. Son nietos de un hermano que me colabora ahí en la localidad. Y mucho de lo que nos ha ayudado a que estos niños, estos 10 12 niños, estén yendo a la iglesia, es precisamente por lo que observan y lo que decía mi hermana, lo que observan en las hermanas, porque la mayor parte que hay, bueno, son cuatro hermanas, mi esposa y tres hermanas, y mi hija. Entonces, el trato que les damos a los niños, pues deja mucho que ver. Inclusive yo platico con la mamá de tres de ellos, de los niños, para pedirle permiso de pasar por ellos y llevarlos a la iglesia. Siempre le mando mensaje, le llamo para decirle que si podemos pasar por ella. Y en ocasiones me ha dicho ella que pues los niños le manifiestan mucho de lo que aprenden en la iglesia, mucho del amor, del cariño, de la fraternidad que hay en la localidad.
Hace poco tuvimos una especie de protemplo a través de le llamamos cine al aire libre. Y la verdad es que los niños se fueron emocionados porque llevaron a más niños. Entonces, eh, lo que ahorita mencionaba nuestra hermana Rudy, eh, mucho de lo que se practica, mucho de lo que se hace, y más de la mujer, porque les digo, siempre la mujer tiende a ser más tierna, más cariñosa, lo refleja a través de su forma de expresar. Por eso el título de la lección habla de formas, de expresiones. Pero también le doy la razón cuando mi hermana dice que hay ocasiones en las que por X circunstancia, pues hay una explosión, hay una alteración, vamos a llamarle alteración de las emociones. Y pues eso, si no se logra controlar, si no se llega a cosechar, pues que lo que tenemos que hacer es trabajar más en ese aspecto. Por eso, todo lo que ahorita mencionaba nuestra hermana en relación a este párrafo, pues tiene toda la razón. Y cuando dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, o sea, esto habla mucho de la forma, el trato, el cariño, y aunque a veces no andemos de buenas, por decir así, entonces tenemos también que ver esa otra parte. Ahora, algo que yo me ha servido es que yo les digo a la iglesia, no solamente a las hermanas, es que si ustedes llegan a observar, como decía ahorita mi hermana, que aparentemente están hablando con cariño, pero los gestos o las gesticulaciones que están haciendo, el rostro que están dando a conocer es todo lo contrario de lo que están diciendo. Entonces, yo les he dicho a la iglesia, bueno, busquen otra persona que se allegue a esa hermana, a ese hermano que está viendo esa circunstancia, para que si a ustedes no tienen la confianza de acercarse y decirle qué está pasando, porque a veces llevamos problemas del trabajo, de la casa, de la familia a la iglesia, y por eso estamos reaccionando de esa manera. O cuando una predicación del hermano, la sentimos muy pesada y a veces llegamos a decir, lo dijo por mí. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor la hermana está manifestando palabras aparentemente bonitas, pero su semblante es todo lo contrario. Entonces, ahí sí le doy toda la razón a mi hermana. Y fíjense que ahorita lo que pasa muchas veces con los niños, con los jóvenes o adolescentes, que es una etapa algo difícil y complicada, ya ven que está de moda ahorita el celular o la tablet. Entonces, pues la verdad es que dicen los niños o los jóvenes o adolescentes, pues es que estoy leyendo la Biblia en el celular, cuando a veces, pues como está la ciencia tan avanzada, no lo muestran y la verdad es que tienen la Biblia abierta, pero en cuestión de milésimas de segundo, pues cambian la configuración. Entonces, por eso es muy importante que estemos al pendiente de esto y con cariño, con ternura, con palabras suaves, pues llegarnos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y que esto sea para una edificación, tanto para la hermana como para la otra persona. Seguimos con el tercer párrafo, mis hermanas. ¿Quién me ayuda? Yo, mi hermano, hasta vosotros. Pasa vos, hermana, adelante. Dice, Pasado, un, hermano. Pasa un vos. ejemplo, un ejemplo poderoso de bondad lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. A pesar de haber sido traicionado, vendido y como esclavo y encarcelado injustamente cuando tuvo poder Hermana, sobre sus hermanos. hermana, Sí, perdón. disculpe, Hermana, está leyendo la lección Perdón, anterior. perdón, hermano. Tercer párrafo. Jesús fue el mejor ejemplo de benignidad, aunque tenía autoridad sobre todos. Trató con ternura a los niños, con paciencia a los incrédulos y con misericordia a los pecadores. Nunca fue permisivo, pero tampoco buscó humillar a nadie. A la mujer samaritana le habló con respeto. Al leproso le tocó antes de sanarlo. Al traidor lo llamó amigo. Él tenía poder para reprender con fuerza, pero prefirió restaurar con amor. La benignidad entonces es la forma en la que la bondad
se vuelve invisible y accesible a los demás. Pues aquí yo puedo comentar, hermanos, Bien. hermanas, que Jesús es el mejor ejemplo en nuestras vidas que, que vino aquí a esta tierra demostrando toda la humildad, teniendo a la vez todo el poder y señorío que pudiese haber demostrado ante este ser humano, ante esta humanidad. Pero Él es el que demuestra esa benignidad con tanta bondad que hizo y que no importó la clase social, no importó quién se acercara con él. Aquí dice que al leproso, a esa mujer que cuando lo toca y le dice impura, ¿no? Pero que a Ajá. pesar de todo eso, él nunca discriminó, al contrario, siempre estuvo el perdón, siempre estuvo que se arrepentiera la persona contraria. Y ese ejemplo, pues debemos tomarlo en nuestras vidas, cada vez que tengamos situaciones probablemente a lo mejor difíciles, ¿verdad? Que esa benignidad se refleje en nuestras acciones y en nuestras palabras, como lo dice, esas palabras de dulzura para hacer las cosas correctas. También a la mente se me viene en la historia de Abigail y su esposo, que a pesar de que él era, en pocas palabras, también una persona huraña y que ella apaciguó con palabras suaves, con acciones para darle al rey David los alimentos que él pedía y que a pesar de que se negó su esposo, ella hizo la acción. Entonces, realmente hay situaciones donde yo creo que siempre debemos de pedir el Espíritu Santo porque hay momentos en que nos descontrolamos y tanto hay mujeres como hombres con estos sentimientos, con estas palabras, donde yo creo que la dulzura eh, se refleja en las acciones. Es mi comentario. Muchas gracias, mi hermana Alex, Dios la bendiga. Y es correcto, yo creo que, no sé si han escuchado esa frase también, que dice que a veces ay, perdón, se me fue la frase, que a veces, ay, aquí lo tenía. Bueno, que a veces sale mejor el discípulo que el maestro. Aquí no es que nosotros querramos ser mejores que el Señor Jesús, porque el párrafo que leyó mi hermana dice que Jesús fue el mejor ejemplo de benignidad, pero lo que sí tenemos tener muy claro, y por lo que decía nuestra hermana, es que cada una de las acciones con firmeza, con un carácter que refleje que tenemos misericordia, que hay bondad, independientemente de la complejidad de la que se esté viviendo. Y por eso menciona los ejemplos de Jesús acerca de los niños, acerca de aquellas personas a las que a veces le llevaban y que las creían o las señalaban como culpables cuando le muestran a la mujer adúltera. Jesucristo en ningún momento pasó por su cabeza el señalarla también como pecadora. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, como Jesucristo entendiendo una postura de perdón, de bueno, de benignidad, misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquel que estaba con él cuando estaba crucificado de la misma manera. El caso que menciona también nuestra hermana. Y podemos mencionar infinidad de casos en los que se dejaba ver estos frutos del Espíritu, estas palabras dulces, formas correctas. Y todo eso, pues nos damos cuenta a través de lo que hemos aprendido y leído en la Escritura, cómo es que transformó y cambió vidas. Por ejemplo, José, cuando estaba allá, hermanos, en Egipto, Daniel, también cuando estuvo en ese lugar, la forma de actuar de él, la forma de comportarse y muchos más personajes que
nos damos cuenta que tenían esos frutos del Espíritu y pues la verdad es que el resultado de ello es que fueron agradables delante de nuestro Dios. Inclusive, por ejemplo, podemos mencionar al rey David, que aunque tuvo una situación muy compleja delante de nuestro Dios, pues nuestro Dios fue misericordioso con él. Ustedes recuerdan todo lo que leemos en el libro de los Salmos acerca del rey David. Él siempre le imploraba a nuestro Dios que le renovara el espíritu, que le cambiara el corazón, que, en fin, una serie de reacciones que tenía el rey David para con Dios cuando aún él sabía lo que había hecho delante de nuestro Dios. Entonces, nosotros no somos mejor que David, mas sin embargo, decía nuestra hermana, pues debemos reflejar todo lo que hemos aprendido hoy en día de la palabra de nuestro Dios y que nuestros hijos, el compañero o aquellas personas que conviven con nosotros vean esa parte tan importante que es de los hijos de Dios. Entonces, yo creo que pues vamos por buen camino. Esperemos que Dios nos siga dando ese espíritu para seguir cosechando cada día más y reaccionar mejor benévolamente. Seguimos con el siguiente párrafo, mis hermanas. ¿Quién me ayuda? Sí, Dime hermana, aquí, yo pasa vos, Hermana, pasa vos, hermanos, yo quería dar el otro párrafo. A ver, adelante, hermana, sí, adelante. adelante, adelante, hermana. me Dice, ganaron. bueno, pasa vos, soy hermana Tere aquí de la localidad de Cuauhtémoc, Puebla, y voy a dar este párrafo que dice, ser benignas no significa que seamos débiles o ingenuas, significa que hemos entendido que el propósito de corregir no es destruir, sino edificar, que hablar con dulzura no disminuye el valor de la verdad, sino que la hace más poderosa y es fácil. Es áspera cuando estamos heridas o cansadas, pero cuando el Espíritu Santo reina en nosotras, podemos hablar y actuar con gracia, incluso cuando corregimos o defendemos lo nuestro. Bueno, pues aquí estamos estudiando esta escuela y pues estoy viendo que estos son los frutos del Espíritu Santo, porque estamos viendo las palabras dulces, si entra la que dice benignidad. Y pues aquí nos dice que ser benignos no significa que seamos este, ingenuas, sino que hemos entendido el propósito de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que hablar con dulzura, dice que hablar con dulzura pues es el valor o hablar con la verdad. Incluso dice que aquí cuando defendemos lo correcto, a veces salimos en la calle y muchas nos topamos con personas que nos dicen que pues lo que nosotros estamos en la doctrina, que eso ya pasó o que ya no estamos en eso, que ya lo que pasó de la ley de Moisés, que son los mandamientos, que esos ya pasaron, pero no, ahí ya entramos que es defender no, lo que nosotros hemos conocido, defender lo correcto. Y dice que también la palabra benignidad, pues también nos entra la palabra dulzura, cuando viene cansada o viene, pues a lo mejor tiene algún problema, pues entran las palabras ahí de cómo poder hablarlos con darle, pues más que nada, pues palabras de vida, de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él, pues nos ama tanto y nos mostró el amor con cada uno de nosotros. Y pues nos sigue diciendo que pues el Espíritu Santo es el que nos cubre y que nos da la gracia de poder actuar y pues defender todo lo correcto. Es todo, mi hermano. Muchas gracias, mi hermana Rosy. Dios la bendiga. Bueno, ciertamente, aunque el apóstol mencione que la mujer hay que tratarla como vaso frágil y esto dice que el ser benignas no significa ser débiles o ingenuas. Al contrario, yo siempre he dicho, con razón de lo que dice la escritura,
que la mujer siempre tiene un sexto sentido, porque me ha tocado escuchar mujeres, entre ellas mi mamá, entre ellas mi esposa, entre ellas otras hermanas, que dicen para cuando, hablando de los jóvenes, hablando de los adolescentes, dice para cuando tú vienes, yo ya fui y vine. Es decir, y eso es lo que dice esta parte. Dice, no son ingenuas, tienen una capacidad. Y esto es porque nuestro Dios ha permitido precisamente esa situación en la hermana, en la mujer, por el hecho de dar vida. No sé si les ha pasado a mis hermanas que ya son madres, que son abuelas, que siempre tienen un presentimiento cuando algo no anda bien en alguno de sus hijos. Yo lo digo yo soy hermano bueno, tuve 9 hermanos, eh, bendición de Dios para mis padres, y mi mamá era una mujer, digo era porque ya no vive. Era una mujer muy preocupada por todos, por cada uno de sus hijos. Ella conoció el Evangelio por un accidente de uno de mis hermanos. Un accidente que los médicos en aquellos años le dijeron que si después de 72 horas no reaccionaba, pues ya lo consideraban hoy le llaman estado vegetativo. Algo así en aquellos años le dijeron a mi mamá. Entonces mi mamá en ese tiempo conocía poco de las cosas de Dios y en su oración le dijo a Dios que si se lo dejaba, que se lo dejaba sano y vivo, o sea, sano en sus 5 sentidos. Que si lo iba a dejar parapléjico, pues mejor que se lo llevara. Y que si salía del hospital, pues que sus primeros pasos iban a ser a la iglesia. Ahí es cuando mi papá entonces llega también a la iglesia y bueno, eso se los menciono no por presunción, sino porque mi mamá en ese sentido se preocupaba mucho por todos sus hijos, por todos, independientemente de dónde estuviéramos, si estuviéramos o no estuviéramos casados, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cuando uno de mis hermanos, no están ustedes para saber mis hermanas, pero soy el único bautizado de mis 9 hermanos en la iglesia. Entonces, mis otros hermanos, pues ninguno siguió el consejo de mis padres. Yo llegué a la iglesia alrededor de los 8 años y desde ahí, pues aquí estamos hasta ahorita. Bueno, les digo, yo les cuento esto porque mi mamá cuando alguno de mis hermanos sufrió algún accidente, tenía algún problema, cualquier cosa, a las 3 de la mañana, a las 6, a la hora que fuera, ella siempre tenía un presentimiento y por eso digo que la mujer tiene un sexto sentido. Y aquí por lo que decía nuestra hermana, dice, dice, no que ser benignas no significa que seamos débiles o ingenuas, o sea, que no lo conocen, al contrario, o sea, conocen mucho más y van mucho más allá de lo que los hijos, inclusive el esposo, sabe, quiere o cómo se siente. Y ahorita lo que decía también nuestra hermana, algo que me llamó mucho la atención, dice que cuando a veces hablan con palabras un poco fuertes, como dice aquí, ásperas, dice cuando estamos heridas o cansadas, bueno, dice, no es fácil llevar a cabo estas palabras dulces o formas correctas, pero a través de la ayuda del Espíritu Santo, como bien lo decía nuestra hermana, dice, se puede hablar y actuar con gracia, incluso dice, corregimos o defendemos todo lo que es correcto. En ese sentido, pues me ha tocado vivir experiencias de hermanos, de hermanas que ahora sí que con toda firmeza, y por eso puse esa imagen. A veces el hombre quiere sobrepasar los límites y la mujer no lo debe de permitir. No lo debe permitir, una, porque pues no es débil tan fácil. Puede verse débil, mas sin embargo, es una mujer fuerte, porque la misma escritura dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Entonces le doy toda la razón en ese sentido a mi hermana Rosy que leyó y participó en este párrafo. Seguimos con el siguiente. De mis hermanas, ¿quién me ayuda a leerlo?
Yo le ayudo, hermano, si no hay quien. Adelante, hermano. Dice, la benignidad también implica una actitud constante, no ocasional. No se trata de ser buenas cuando nos conviene, sino de tener un carácter moldeado por Dios, que responda con mansedumbre en casa, en la iglesia, en el trabajo y en cualquier circunstancia. Como hijas de Dios, estamos destinadas a ser refugio, no piedra de tropiezo, consuelo, no crítica, medicina, no herida. Así nuestra vida se convierte en una carta abierta del amor de Dios. Pues en este párrafo dice que una de las características y cualidades de la benignidad dice que es algo constante. Ajá, Si nosotros lo hacemos como algo ocasional, estamos siendo como alguien bondadoso, pero la benignidad tiene algo más profundo. Entonces dice que no es cuando nos conviene, no es cuando necesitamos algo, cuando queremos lograr algo y vamos a trabajar las emociones, ¿verdad? Sino que ajá, dice que esto tiene que ser parte de nuestro carácter que sea moldeado por Dios, porque la finalidad de conocer esta palabra de nuestro Dios es que nosotras podamos reflejar el carácter de Cristo y por lo tanto el carácter de nuestro Dios. Y si nosotras solo lo estamos haciendo de una manera superficial o convenenciera, entonces significa que no estamos aprendiendo nada, sino por el contrario, estamos haciendo algo que no es correcto y no es agradable delante de nuestro Dios. Y por lo tanto, al ser un carácter moldeado por Dios, debe manifestarse en casa, en todos los lugares donde nosotros andamos, porque dice la palabra de Dios que nosotros estamos llamados a ser luz, luz para el mundo. Y el mundo no es solo la iglesia, no es solo las personas que nos caen bien, o solo las personas que nos agradan, o con las que queremos lograr algo, sino que es todo lugar donde nosotros andemos, tiene que ser ahora sí que nuestra carta de presentación, aunque sabemos, como dice, no se trata de ser buenas siempre, porque a veces, hermano, somos carne y a veces sí nos ganan las emociones, porque las emociones sabemos que es parte de nuestra naturaleza, nacemos con ello. Pero si nosotros trabajamos el carácter y dejamos que nuestro Dios, por medio de su palabra, lo moldee, pues nosotros vamos a ser entonces esas hijas de Dios destinadas, como dice aquí, que seamos refugio, medicina y no seamos esas personas que lastiman. Yo, de hecho, ahorita estaba copiando algunos atributos que veía yo aquí en la lección y sí, yo ponía que una mujer benigna debe tener ternura, debe tener paciencia, respeto, disposición, debe enseñar, debe ser comprensiva, debe ser restauradora, compasiva, amable, que corrija, misericordiosa, debe ser una buena amiga, debemos ser una sanadora, alguien amorosa, bondadosa, y no debemos ser débiles, ingenuas, frustradas, airosas, ásperas, contenciosas, regañonas, permisivas, incrédulas, humilladoras, y no debemos de traicionar tampoco. Entonces, cuando en nuestra vida nosotros pongamos en práctica estas formas correctas y podamos nosotras tener siempre esas palabras dulces, entonces podemos decir que la benignidad lo estamos practicando y entonces podemos decir que nuestra vida ahora sí se está convirtiendo en una carta abierta del amor de nuestro Dios, que esa es la voluntad que Él quiere para con cada una de nosotras. Es lo que yo entiendo, mis hermanas y hermano Arcadio. Muchas gracias. Igual es un gusto saludarle. Pasa vos. pasa vos, mi hermana, muchas gracias por su participación, Dios la bendiga. Y fíjese que
Me llamó mucho la atención eso que subrayó o que estuvo sacando eh, como actitudes o acciones, por lo que dice la parte final, bueno, casi la parte final del párrafo que leyó. Dice, estamos destinadas a ser refugio, a ser medicina, a ser alguien importante. Fíjense, lo digo también con razón de experiencia. ¿Con quién corren los hijos cuando traen alguna circunstancia complicada? ¿Con mamá o con papá? Con mamá. Con la mamá. Con la mamá, ¿verdad? Difícilmente o en muy pocas ocasiones acuden con el papá. Y les digo esto con razón de experiencia porque les digo, en mi caso, fuimos 9 hermanos y siempre corríamos con mi mamá. Porque si corríamos con mi papá, él fue ministro en la Iglesia de Dios, pero antes de ser ministro, pues era una persona, de un carácter algo fuerte. Entonces, el acercarnos con él cuando no estaba mamá, pues era acercarte con temor. Y en muchos casos, en casos de mis hermanas, fueron cuatro hermanas que tuve. En el caso de mis hijos también, pues siempre corren con mamá. Pero fíjense una cosa muy importante, también y por lo que decía mi hermana ahorita. Nosotros cuando nosotros tenemos 3 hijos, gracias a Dios por bendición, que están en la iglesia, y dentro de su vida, pues les ha ido muy bien en todos los aspectos. Estamos agradecidos con Dios por la bendición que se ha reflejado en cada uno de ellos. En una ocasión, acerca de llamarle la atención, mi esposa a uno de mis hijos, yo intervine. Así quedó la situación. Después mi esposa se acerca y me dice, mira, cuando yo los regañe, por favor, dice, no te metas. Yo lo regañé y hasta ahí. Cuando tú lo regañes, yo no me voy a meter. Entonces, esa regla la marcamos desde un principio, cuando ellos estaban chiquitos, y fíjense que nos funcionó. Siempre, cuando mis hijos, desde su niñez, en su adolescencia y juventud, siempre corrían con mamá. También corrían con un servidor, porque no es presunción tampoco, mis hermanos, pero yo soy de un carácter más noble. Mi esposa sí es un poquito un carácter más fuerte. Más sin embargo, siempre corren con mamá. 2 de mis hijos, los mayores, ya están casados y siempre corren con mamá a un consejo, a una ayuda, a una orientación. ¿Por qué? Precisamente por lo que decía ahorita nuestra hermana, porque dice, están destinadas a ser refugio, a ser consuelo, a ser medicina, a ser ayuda. Y luego dice aquí Proverbios 14:1, mujer sabia edifica su casa, mas la que es necia con sus manos la derriba. Entonces, todo esto debe ser una constante, una constante, una constante siempre. Y yo puse este versículo de Romanos 12:12, pero cada uno de los frutos que mencionó nuestra hermana ahorita, pues deben de ser una constante para que todo se vaya reflejando en que realmente son mujeres sabias que con el amor, con las palabras dulces, con las formas correctas, edifican su casa, edifican sus hijos y contribuyen también en su buen matrimonio. Y pues todo esto, yo creo que se convierte, dice, en una carta abierta del amor de Dios. Y bueno, Pablo a los hermanos de Corintio dice que somos cartas leídas de los hombres. Hasta aquí termina la parte del tema bíblico. Viene la actividad en la iglesia, que mi hermano Roberto me decía que esto pues son alguna actividad que ustedes se llevan a casa para practicarla entre semana. Y bueno, pues espero que me haya dado a entender. La siguiente parte que se menciona, actividad en casa, bueno, dice, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir respuestas en la próxima sección. ¿Qué tanto practico la benignidad a mi manera de hablar y actuar con los demás? ¿Cuáles han sido los obstáculos que se me impiden reaccionar con ternura y paciencia? ¿Qué pasos puedo tomar esta semana para cultivar un corazón más benigno, especialmente con quienes me cuesta convivir? Es muy difícil, como decía ahorita nuestra hermana, que siempre
dependiendo de la etapa, dependiendo de las circunstancias, pues mis hermanas siempre expresen palabras dulces, que sería lo más bonito y lo más correcto. Pero siempre hay que trabajar a través del espíritu para que Dios nos permita, mis hermanas, este, pues cosechar lo mejor de, de los frutos del espíritu, y que esta lección, como su palabra, como su título lo dice, palabras dulces, formas correctas. Proverbios 31:26, muy bien, mi hermana, tiene toda la razón, es otro versículo muy acertado. Pues hasta aquí queda mi participación. No sé si alguien quiera agregar, comentar algo, mis hermanas. Muchas gracias, mi hermano. Solamente agradecerle a usted, hermano, pero solamente quiero decirle a mis amadas hermanas que dejemos las mejores huellas para nuestros hijos, nuestros hermanos de la iglesia, en el trabajo, en todo lugar y en todo momento. Nosotros estamos en esta vida solamente de paso. No nos van a recordar porque algo bueno hicimos, nos van a recordar porque alguna enseñanza aprendieron de nuestra actitud, porque nos vieron que realmente tenemos la playera de Cristo Jesús y que a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de las predicaciones de todos ustedes, nos hemos dejado amoldar, nos hemos dejado transformar, renovar, y que nuestros hijos y nuestros amados hermanos de la iglesia vean que es efectivo siempre y cuando nosotros queramos adoptar todos los frutos del espíritu buenos y desechar los frutos del espíritu negativos, porque también hay frutos negativos, como yo le digo, los del chamuco, porque no les puedo poner otro nombre, frutos que de verdad nos hacen prisioneros y en vez de ser libres somos esclavos de las emociones negativas. Gracias, que Dios los colme de grandes bendiciones. Pasa a vosotros. Paso a vosotros, hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hermana Lidia, por sus palabras, bien dice, así es. Y pues le doy muchas gracias a nuestro hermano, por esta labor que pues noblemente hace día a día. Entonces, le agradecemos mucho, hermano, y que ojalá no sea la última ni no sea la primera ni la última vez que nos pueda ayudar en su participación en estos estudios de la femenil. Pues no sé si otra hermana tenga bien otro comentario. Quedó muy claro, por lo que entendí y oí sus participaciones, hermana. Y si es que nadie tiene alguna otra participación, pues entonces nos vamos a despedir con una oración. Y pues nuestra hermana Rudy tiene el honor de darnos, de llevar a cabo la oración final, dándole el agradecimiento a nuestro Dios por todo lo aprendido el día de hoy. Y pues a ustedes muchas gracias también por su asistencia y su interés de seguir pues estudiando la bendita palabra de nuestro Dios. Le doy entonces el espacio a nuestra hermana Rudy para que nos dé la oración final. Adelante, hermana Rudy. Hermana, muchas gracias. Oremos, hermana. Excelentísimo y amante Padre, que te encuentras en la inmensidad de las alturas. Señor, en esta hermosa noche queremos darte las gracias por habernos permitido, Señor, tener a esa guía de nuestro hermano diácono Arcadio Durón, al cual, Señor, tú le has dado esas palabras sabias y esas palabras acertadas, esas palabras dulces, con esas formas correctas como es tu voluntad, Señor, para que nosotras también podamos aprender de estas palabras que tú también has dejado, Padre mío, para que logremos tener ese carácter tan hermoso que todo mundo quisiera, Señor, proyectar y que quisiéramos recibir también, Padre bendito. Te ruego, Padre bendito, por todas nosotras que nos encontramos en estos momentos aquí conectadas por medio de estos medios, que aunque nos encontramos a distancia, Padre Santo, también nos encontramos unidas en esta misma fe, con este mismo propósito, que es aprender de tu divina palabra para poder compartirla, Señor,
a nuestras femeniles, a nuestras familias y a todas las personas que nos rodean. Señor, permite que nuestro corazón se transforme. Permite, Señor, que estas palabras que hoy escuchamos puedan ser transmitidas, Padre mío, con unas formas más hermosas de las que hemos tenido, con más paciencia. Permite que cada una de nosotras logremos esa benignidad, que trabajemos cada día enfocadas en tu amor, pensando, Señor, en tu divina voluntad, que es, Señor, ser esa luz en el mundo. Te agradecemos, Padre, también por nuestra hermana Emilia y todo el ministerio de nuestro hermano Roberto y todos los que se encuentran detrás de este proyecto. Que tú les permitas, Señor, siempre esa paciencia, que nunca se cansen, Padre bendito, de darnos lo mejor de ellos, que es ese tiempo, que es ese amor con el cual ellos dirigen este ministerio. Padre Santo, también te pido por nuestras hermanas que se encuentran en diversos lugares, que están escuchando esta palabra, que tú les des, Señor, el Espíritu Santo para poder discernir siempre, Padre, y poder expresarse a través de sus palabras, poder expresar tu palabra, llevarla con amor y poder compartirlo así en cada iglesia, Padre bendito. Te rogamos también por sus familias, si alguno se encuentra enfermo, sea, Señor, tú con ellos y que tu misericordia sea nueva cada mañana, como siempre lo ha sido, Padre bendito. Te damos las gracias infinitas por todo este amor inmerecido, Señor, que nos has dado a través de tu amantísimo Hijo Cristo Jesús, el cual, Señor, ha dado su vida por cada uno de nosotros inmerecidamente. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ruth. Amén. Y a todas ustedes reciban un fuerte pasavoz, un fuerte abrazo desde la distancia. Y el hecho de que haya convivido con ustedes en esta noche ha sido un placer y pues el día que ustedes gusten, aquí estaremos nuevamente compartiendo la palabra de nuestro Dios. Será un placer volver a platicar con ustedes siempre de lo que el Maestro, a través de la revelación de Dios, pues ha dejado para su iglesia. La bendición de nuestro Dios para ustedes como iglesia, a la letra dice así. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotras, mis hermanas. Paz a Paz, vosotros. Hasta Paz vos. a Paz a vosotras, mis hermanas, que tengan una excelente noche, un paz a bonito vosotros. Igualmente, Dios Pasa a los vosotras, bendiga. hermanas. Dios les bendiga. Gracias, gracias. Pasa vos. gracias a vosotras. Paz a paz a vos, vosotros. hermano Gracias, hermano Arcadio. Arcadio. Gracias a ustedes, hermanas. Paz a vos, un gusto Paz a saludarlas. vos. Pasa a vos, hermano Diácono Arcadio. Pasa a vos, otras hermanas. Paz a vosotras, Bendecida hermanas. noche. Igualmente, que descansen. Dios los bendiga. No la conocí, hermana Rudy, pero gusto en conocerla. Un gusto igual, hermanita. Un gusto conocerlos a todos. Paz a vosotras, hermanas. Gracias, gracias, hermano Roberto. Gracias, hermano diácono. Gracias, hermana. Gracias a todas. Dios los bendiga y que descansen en esta noche. Saludos a sus localidades, hermanas de acá de Saltillo, Coahuila y de la localidad de General Cepeda. Paz a vosotras. Paz a Paz a vos, Pasa a vos, hermano.